A ver, ¿ustedes también pensaban que los caballeros eran héroes relucientes en caballos blancos? Olvídense de esa imagen de las películas. La realidad era mucho más sucia. Imaginen la primera escena. No hay campos verdes ni castillos, fortalezas, bonitos. Lo que hay es barro. Mucho barro. Un barro espeso y pegajoso que se mete por todas partes. Y en medio de ese lodazal vemos gente. Campesinos con la cara desencajada por el cansancio y el hambre. Sus ropas son harapos y sus pies están destrozados después de caminar cientos de kilómetros. A su lado, los famosos caballeros. ¿Llevan armaduras brillantes? ¿Qué va? Sus armaduras están cubiertas de óxido y de la suciedad del camino. No van erguidos sobre sus caballos. Muchos ni siquiera tienen caballo ya. Están agotados, apoyados en sus espadas, con la mirada perdida. El aire no huele a gloria, huele a sudor, a enfermedad y a miedo. Esta no era la aventura que les habían prometido. Esto era una pesadilla. Ser un cruzado era mucho peor de lo que cualquiera podía imaginar. Empecemos por la ropa de trabajo, la armadura. En las historias parece algo noble y protector. En la vida real era una tortura. Imaginen llevar encima entre 20 y 30 kilos de metal. Es como cargar a un niño grande a la espalda, pero todo el día, todos los días. Y no solo mientras caminas, también si tienes que luchar. Cada movimiento costaba un esfuerzo enorme. Era como intentar correr dentro del agua. Pero el peso no era lo peor. Lo peor era el calor. La mayoría de estos viajes se hacían bajo el sol del verano. Ahora piensen en ese sol pegando sobre una caja de metal. Exacto, la armadura se convertía en un horno. El caballero se cocinaba lentamente en su propio jugo. El sudor corría a chorros por dentro, no había ventilación, y el olor debía ser insoportable. Además, el metal rozaba la piel, provocando heridas e infecciones. Y si te caías al suelo, levantarse era una odisea. Si te caías en un río, te hundías como una piedra. ¿Ustedes pensaban que lo peor de las cruzadas era la batalla con espadas y escudos? Para nada. Lo peor, lo que de verdad destrozaba a la gente, era algo mucho más simple: el desayuno de un cruzado. Imaginen la escena. Un sacerdote en una pequeña aldea de Francia o Alemania habla con una pasión que convence a cualquiera. Habla de una tierra lejana, la Tierra Santa, un lugar sagrado que hay que liberar. Promete el perdón de todos los pecados, la gloria eterna y hasta riquezas para quienes se unan a la causa. La gente, que vive una vida dura y monótona, escucha con los ojos abiertos como platos. Campesinos, artesanos, gente sencilla que nunca ha salido de su pueblo, de repente sienten una llamada. Venden lo poco que tienen, se despiden de sus familias y se unen a una multitud inmensa que se pone en marcha. Al principio, todo es emoción. Cantan canciones religiosas, caminan juntos, se sienten parte de algo grande, de un ejército de Dios. Creen que están haciendo lo correcto, lo más importante de sus vidas. Pero esa bonita ilusión, esa película que se habían montado en la cabeza, no tarda en romperse en 1000 pedazos. Y la primera grieta, la primera señal de que todo iba a ser un desastre, aparece en el estómago. El problema es muy básico: la comida. Cuando sales de casa para un viaje tan largo, ¿qué te llevas? Un poco de pan, algo de queso, quizás un trozo de carne seca. Pero eso se acaba en unos pocos días. Y la marcha no dura días, dura meses, incluso años. La enorme masa de gente avanza, y a su paso, las aldeas y los campos se quedan sin nada. Al principio, la gente de los pueblos por los que pasaban les daba algo de comida, por caridad cristiana. Pero cuando llega una multitud de miles de personas hambrientas, no hay comida que alcance. Así que pronto la caridad se acaba y empieza la desesperación. Los cruzados empiezan a buscar comida como pueden. Recogen frutos silvestres, cazan algún animal si tienen suerte, pero no es suficiente para tantos.
El hambre empieza a ser una compañera constante, un dolor sordo en la barriga que no se va nunca. El pan que antes era normal, ahora es un tesoro. Un trozo de pan duro se convierte en el mejor manjar del mundo. La gente empieza a debilitarse. Caminar todo el día con el estómago vacío es agotador. El ánimo decae. Las canciones se apagan y son reemplazadas por quejidos y el ruido de los estómagos vacíos. Y junto con el hambre, llega la sed. Encontrar agua limpia en un viaje así es casi imposible. No había botellas de plástico ni fuentes de agua potable. Bebían de los ríos, de los arroyos, y cuando no había más remedio, de charcos y pantanos. El agua de un río, corriente de agua, podía parecer limpia, pero kilómetros arriba alguien podía haber lavado su ropa sucia, o, peor aún, haber arrojado basura. El agua estancada era un nido de enfermedades, pero cuando la sed aprieta, uno no piensa en eso. Bebes lo que encuentras. Y claro, las consecuencias no tardaban en llegar. Primero, un dolor de estómago. Luego, fiebre, diarrea, vómitos. Hoy lo llamamos disentería, cólera, y sabemos que son bacterias peligrosas. En esa época no tenían ni idea. Simplemente veían cómo sus compañeros de viaje empezaban a sentirse mal, se debilitaban día a día, y muchos ya no se levantaban. La gente moría por beber un poco de agua sucia. Morían en el camino, lejos de casa, sin gloria y sin haber visto siquiera la Tierra Santa. El gran viaje sagrado se estaba convirtiendo en una marcha de enfermos y hambrientos. El desencanto fue brutal. Toda esa gente había dejado su vida atrás por una promesa de salvación y gloria. Y ahora se encontraban caminando sin rumbo, con hambre, con sed, y viendo morir a sus amigos y familiares de enfermedades horribles. Empezaban a preguntarse si Dios realmente estaba con ellos. ¿Era este el camino sagrado del que les habían hablado? ¿O era una trampa, un engaño? La fe de muchos empezó a tambalearse. Ya no veían a sus líderes como hombres santos, sino como personas que quizás no sabían lo que hacían. La desconfianza creció. Pequeños grupos empezaron a discutir, a pelearse por un trozo de pan. La hermandad inicial se rompió. Cada uno empezó a mirar por sí mismo. La hermosa idea de un ejército unido por la fe se vino abajo muy pronto. La realidad era mucho más cruel. Era una lucha por la supervivencia, donde el enemigo no era un soldado con una espada, sino tu propio estómago vacío y el agua contaminada que te veías obligado a beber. Así que, después de un día entero de caminata bajo el sol o la lluvia, el menú solía ser un poco de pan duro, si es que había suerte, con un buen trago de agua de un charco. Una comida completa con un extra de disentería. ¡Qué delicia! ¿Les gustaría hacer un viaje a pie, cruzando países enteros y hasta desiertos, sin comida, sin agua y sin un mapa? Pues eso era el día a día de un cruzado. Hoy en día, si queremos ir a cualquier sitio, sacamos el teléfono, ponemos el GPS y una voz nos guía paso a paso. Si nos perdemos, el aparato recalcula la ruta y listo. En la Edad Media no había nada de eso. No había mapas detallados como los de ahora. La mayoría de la gente, especialmente los campesinos, no sabían leer ni escribir, y mucho menos interpretar un mapa, si es que llegaban a ver uno. Entonces, ¿cómo se guiaban? Pues como podían. La orden era sencilla: hacia el este. Pero el este es muy grande, así que seguían los grandes ríos como el Danubio, porque un río, una corriente de agua, es una guía natural que te lleva en una dirección. O seguían la línea de la costa, caminando durante semanas con el mar a un lado. Otras veces simplemente seguían a la multitud, confiando en que el que iba delante sabía a dónde se dirigía. Pero muchas veces el de delante estaba tan perdido como ellos. Se guiaban por rumores, por lo que les decía un aldeano en un pueblo: Jerusalén está por allá,
sigan ese camino. Y allá iban todos, sin saber si el camino los llevaría a su destino o a un bosque sin salida. Este viaje era una pesadilla logística. Pensemos en un ejército moderno. Antes de mover un solo soldado, se planifica todo al detalle. Hay camiones que transportan comida, agua, medicinas, munición. Hay cocineros que preparan la comida, médicos que atienden a los heridos. Todo está organizado. Los cruzados no tenían nada de eso. Eran una masa de gente, a veces decenas de miles, que simplemente se echaba a andar. No había una cadena de suministro. Cada persona llevaba lo que podía cargar, y cuando se acababa, se acababa. No había un plan para conseguir más comida. La idea era vivir de la tierra, que suena muy bonito, pero en la práctica significaba que cada día era una búsqueda desesperada de algo que comer. Al pasar por tierras de cultivo, simplemente tomaban lo que encontraban: trigo, verduras, frutas. Se llevaban las gallinas y las ovejas de los campesinos locales. Al principio, esto funcionaba, pero generaba un problema enorme. La gente de los lugares por los que pasaban empezaba a odiarlos. Estos soldados de Dios se comportaban como una plaga de langostas, arrasando con todo. Así que, en lugar de recibir ayuda, los cruzados empezaron a encontrarse con la hostilidad de la gente local, que a veces les atacaba para defender sus propiedades. Cada kilómetro recorrido creaba nuevos enemigos. Además del problema de la comida y la orientación, estaba el desafío del terreno. Europa no es una llanura fácil de cruzar. Tuvieron que atravesar bosques espesos y oscuros, donde era fácil perderse o caer en una emboscada. Tuvieron que escalar montañas altísimas, como los Alpes o los Balcanes, por caminos estrechos y peligrosos, a menudo con frío y nieve, incluso en verano. Cruzar un río ancho y caudaloso era una tarea titánica. No había puentes sólidos en todas partes. Tenían que construir balsas improvisadas o buscar un lugar por donde vadear, con el riesgo de que la corriente se llevara a gente y animales. Y después de cruzar toda Europa, les esperaba algo aún peor: el desierto de Anatolia, en la actual Turquía, y más tarde, el de Palestina. Allí el paisaje cambiaba por completo. Un calor sofocante durante el día, un frío helador por la noche. Ni un árbol para dar sombra, ni un río para beber. Solo arena y rocas hasta donde alcanzaba la vista. El sol les quemaba la piel, y el calor que reflejaba el suelo era insoportable. El agua se convirtió en el bien más preciado. La poca que llevaban se calentaba y sabía mal, pero era lo único que tenían. Muchos murieron de sed y agotamiento en medio de la nada. La carretera hacia la Tierra Santa era literalmente un camino de huesos. Era una prueba de resistencia física y mental que superaba cualquier batalla. Luchar contra un enemigo al que puedes ver es una cosa, pero luchar contra el hambre, la sed, el cansancio y la desesperación cada minuto de cada día es mucho peor. No había descanso. Cada mañana se levantaban sabiendo que les esperaba otro día de caminata agotadora, sin saber si esa noche encontrarían algo para comer o un lugar seguro donde dormir. Era como una especie de plan de ejercicio extremo de la Edad Media. Caminar miles de kilómetros con una armadura puesta, sin comida y sin agua. El mejor programa de fitness medieval con armadura incluida, garantizado para perder peso, y probablemente la vida. Una pregunta simple: ¿se atreverían a beber agua de un pantano estancado, sabiendo que podría ser lo último que beban? Para un cruzado, esa no era una pregunta, era su única opción. Cuando pensamos en las cruzadas, nos imaginamos grandes batallas, caballeros valientes luchando por su fe. Pero la cruda realidad es que la mayoría de los que murieron en esas expediciones no cayeron por una espada enemiga. Murieron mucho antes, de formas mucho más silenciosas y terribles, por el hambre y las enfermedades.
La gran mayoría de los que se unieron al primer llamado, esa enorme masa de gente pobre y campesinos, ni siquiera llegaron a ver la Tierra Santa. Sus cuerpos quedaron esparcidos por los caminos de Europa. La razón principal era, como hemos dicho, la falta de comida. El cuerpo humano necesita energía para funcionar, y más aún si tienes que caminar 20 o 30 kilómetros al día cargando tus pocas pertenencias y quizás un arma. Sin comida, el cuerpo se debilita. Los músculos se consumen, los huesos se vuelven frágiles. Una persona desnutrida no tiene fuerzas para caminar, y mucho menos para luchar. Se cansa enseguida, se marea, pierde la capacidad de concentrarse. El hambre constante no es solo un dolor en el estómago, es un agotamiento total que te consume por dentro. Muchos, simplemente, se sentaban a la orilla del camino, demasiado débiles para seguir, y allí se quedaban esperando la muerte. Pero el hambre era solo la mitad del problema. El otro gran asesino invisible eran las enfermedades, que se propagaban a una velocidad increíble en esa multitud, y la causa principal de casi todas ellas era la falta de higiene. Pensemos en cómo vivían. Decenas de miles de personas viajando juntas, durmiendo al aire libre, una al lado de la otra. No había baños, ni duchas, ni siquiera jabón. La gente hacía sus necesidades donde podía, a menudo cerca de donde dormían o de donde recogían agua para beber. Las manos no se lavaban antes de comer, si es que había algo que comer. Los piojos, las pulgas y otros parásitos campaban a sus anchas, saltando de una persona a otra y transmitiendo enfermedades. Una pequeña herida, un corte en un pie por caminar descalzo, podía infectarse fácilmente. Sin antibióticos ni desinfectantes, una infección simple podía convertirse en una gangrena mortal en cuestión de días. El campamento de los cruzados era un lugar sucio, maloliente y un caldo de cultivo perfecto para cualquier tipo de epidemia. El agua era el vehículo de la muerte más rápido. Como ya mencionamos, bebían de cualquier fuente que encontraban. Un río podía estar contaminado con los desechos de un campamento que estaba más arriba, pero ellos no lo sabían. Bebían y al poco tiempo empezaban los síntomas de la disentería. Dolores de estómago terribles, diarrea con sangre y una deshidratación que te mataba rápidamente. El tifus, transmitido por los piojos, causaba fiebres altísimas y delirios. El cólera convertía los campamentos en cementerios en cuestión de días. No tenían defensas contra estas enfermedades. No entendían cómo se contagiaban. Pensaban que era un castigo de Dios o malos aires. Cuando alguien enfermaba, no había mucho que hacer. No había médicos ni medicinas para la gente común. Lo único que podían ofrecer era una oración. El sacerdote, o cura, sacerdote, rezaba por el enfermo, pero no había ninguna cura, remedio, para su mal. Veían a sus compañeros retorcerse de dolor y morir sin poder hacer nada para ayudarlos. Esto creaba un ambiente de miedo y desesperación. Cualquiera podía ser el siguiente. Te acostabas sintiéndote bien y podías no despertar al día siguiente. La muerte era algo cotidiano, normal. El viaje sagrado se había convertido en una lotería macabra en la que cada día que sobrevivías era un premio. Así que el estilo de vida del cruzado era muy saludable. Comida podrida, agua sucia y dormir en el barro. Un verdadero programa de bienestar y vida sana al estilo de las cruzadas. No es de extrañar que muchos no llegaran a ver ni un solo enemigo. ¿Quieres sentirte como una persona santa y piadosa? Perfecto. Según la lógica de algunos cruzados, el primer paso es robarle la comida a tu vecino y quemarle la casa si protesta. Suena increíble, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que pasó. La imagen que tenemos de los cruzados es la de guerreros nobles, movidos por una fe inquebrantable. Pero la realidad, sobre todo al principio, fue mucho más sucia y confusa.
La primera gran oleada de cruzados no estaba formada por caballeros disciplinados, sino por una multitud desorganizada de gente pobre, campesinos que lo habían dejado todo. Y cuando el hambre y la desesperación apretaron, la fina capa de piedad cristiana se resquebrajó, y lo que salió a la luz fue algo mucho más primitivo: el instinto de supervivencia a cualquier precio. El problema empezó casi desde el principio del viaje. Esta enorme masa de gente necesitaba comer todos los días, y como no tenían un sistema para conseguir comida, la solución más fácil fue tomarla por la fuerza. El primer gran choque ocurrió al cruzar Hungría. El rey de Hungría era cristiano y, en teoría, un aliado. Al principio, permitió que los cruzados pasaran por su territorio e incluso les vendió comida. Pero la multitud era tan grande y estaba tan descontrolada que pronto empezaron los problemas. Grupos de cruzados, movidos por el hambre, empezaron a saquear las aldeas locales. Robaban comida, ganado y cualquier cosa de valor que encontraban. Los húngaros, lógicamente, se defendieron. Lo que debería haber sido un paso pacífico por un país amigo se convirtió en una serie de peleas y batallas. Los soldados de Cristo estaban luchando y matando a otros cristianos. Imaginen la confusión moral. Habían salido de casa para luchar contra los infieles en una tierra lejana, y ahora se encontraban robando y matando a gente que rezaba al mismo Dios que ellos. Para muchos, este fue el primer gran shock. ¿Era esto lo que Dios quería? ¿Robar a otros pobres campesinos como ellos para poder seguir adelante? La línea entre lo correcto y lo incorrecto empezó a volverse muy borrosa. Pero la cosa se puso mucho peor. Algunos predicadores que iban con esta multitud empezaron a buscar un enemigo más cercano. En lugar de esperar a llegar a Jerusalén para luchar, decidieron que había enemigos de Cristo mucho más cerca: las comunidades judías que vivían en las ciudades de Alemania. Antes de las cruzadas, judíos y cristianos habían convivido durante siglos, no siempre en paz, pero vivían juntos. De repente, algunos líderes de la cruzada popular empezaron a predicar que, antes de ir a matar musulmanes lejos, debían encargarse de los asesinos de Cristo que tenían en casa. Fue una excusa perfecta para la violencia y el saqueo. Grupos de cruzados entraron en las ciudades del Rin, como Maguncia o Colonia, y atacaron los barrios judíos. Les dieron a elegir: convertirse al cristianismo o morir. Muchos judíos se negaron a abandonar su fe y fueron masacrados: hombres, mujeres y niños. Además de la matanza, los cruzados saquearon sus casas y negocios. Se llevaron su dinero y sus bienes, justificándolo como una forma de financiar el viaje a Tierra Santa. Fue una de las primeras grandes persecuciones organizadas contra los judíos en Europa, y fue cometida por gente que, supuestamente, iba en una misión sagrada. Este nivel de violencia contra civiles desarmados, contra sus propios vecinos, fue un punto de no retorno. La cruzada ya no era solo una peregrinación armada. Para algunos, se había convertido en una excusa para el robo y el asesinato. El idealismo inicial se había manchado de sangre inocente mucho antes de llegar al campo de batalla. Este era el famoso amor cristiano en acción. Te ofrecemos la salvación, pero si no la aceptas, te matamos y nos quedamos con tus cosas. Un claro ejemplo de caridad cristiana, pero con algunas condiciones y letra pequeña. ¿Se han puesto alguna vez un abrigo de lana muy grueso en pleno agosto, bajo el sol del mediodía? Ahora imaginen que ese abrigo no es de lana, sino de metal, y que no están en un lugar fresco, sino en medio de un desierto. Bienvenidos a la experiencia de un caballero cruzado en Tierra Santa. Una de las cosas que menos se piensa es en el tremendo impacto que tuvo el clima en las cruzadas. Los caballeros europeos estaban preparados para luchar en el clima de Francia, Inglaterra o Alemania. Un clima templado, a menudo frío y lluvioso. Todo su equipo estaba diseñado para eso. Su principal defensa era la cota de malla,
una especie de camisa hecha de miles de pequeños anillos de metal entrelazados. Encima llevaban un casco de metal que les cubría toda la cabeza y a veces placas de metal adicionales en el pecho y las piernas. Debajo de todo ese metal llevaban una prenda gruesa de tela acolchada para amortiguar los golpes. En total, podían llevar encima entre 20 y 30 kilos de equipo. En un bosque europeo con una temperatura de 15 o 20 grados era soportable, pero en Palestina la historia era muy diferente. Cuando llegaron a Oriente Medio, se encontraron con un clima para el que no estaban preparados en absoluto. Veranos largos, secos y con un calor abrasador. Temperaturas que superaban fácilmente los 40 grados a la sombra, si es que encontraban una. Y ellos, con su armadura de metal. El metal es un excelente conductor del calor. Bajo el sol del desierto, esa cota de malla y ese casco se convertían, literalmente, en un horno. El calor que absorbía el metal se transmitía directamente al cuerpo del caballero. El sudor no servía de nada, porque no se evaporaba. Se quedaba atrapado dentro de la ropa acolchada, haciendo que todo fuera aún más pesado e incómodo. Los caballeros se cocinaban vivos dentro de sus propias armaduras. Sufrían golpes de calor, una condición muy peligrosa en la que el cuerpo se sobrecalienta tanto que los órganos empiezan a fallar. Se mareaban, perdían el conocimiento y en muchos casos morían sin haber recibido un solo golpe del enemigo. Simplemente, su cuerpo no podía soportar esa temperatura. Además del calor, estaba el problema del agua. Un hombre vestido con esa armadura y moviéndose bajo ese sol necesitaba beber enormes cantidades de agua para no deshidratarse. Pero el agua en el desierto es un bien escaso y precioso. A menudo tenían que racionarla, bebiendo solo pequeños sorbos de agua caliente y con mal sabor. Esto empeoraba aún más su estado físico. Un soldado deshidratado es un soldado débil, lento y que no puede pensar con claridad. Sus enemigos, en cambio, estaban perfectamente adaptados a ese clima. Los soldados sarracenos usaban ropas de tela ligera y suelta que les protegían del sol, pero permitían que el aire circulara. Sus armaduras eran mucho más ligeras, a menudo de cuero o metal ligero, y sus cascos solían tener turbantes que les aislaban del calor. Conocían el terreno, sabían dónde encontrar agua y cómo moverse en el desierto sin agotarse. Tenían una ventaja táctica enorme solo por estar acostumbrados al lugar. Mientras el caballero cruzado se arrastraba pesadamente, asfixiado por el calor, el guerrero local podía moverse con rapidez y agilidad. Los europeos intentaron adaptarse, por supuesto. Empezaron a usar sobre la armadura una túnica blanca de tela, llamada sobreveste, para que el sol no diera directamente sobre el metal. Pero era solo un pequeño alivio. El problema fundamental seguía ahí. Estaban luchando en un entorno que era un enemigo tan peligroso como cualquier ejército. La armadura que les protegía de las espadas en Europa se convirtió en su peor enemiga en Palestina, una especie de horno personal con ruedas que te iba cocinando a fuego lento mientras intentabas caminar hacia la batalla. ¿Quieren sentir cómo era un servicio de spa en la Edad Media? Olvídense de las aguas termales y las toallas calientes. La experiencia que les espera en una cruzada es mucho más auténtica. Imaginen un campamento con miles de personas, soldados, sirvientes, caballos, mulas, todos juntos en un mismo lugar. Ahora piensen en el calor, el polvo y la falta de baños. ¿A dónde creen que iba a parar toda la basura y los desechos? Exacto, a cualquier parte. Al suelo, a una zanja cercana o al río más próximo. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque ese mismo río era la única fuente de agua para beber, para cocinar y, si tenían suerte, para lavarse un poco la cara. Es como si hoy decidiéramos acampar todos los habitantes de una ciudad en un parque, sin baños ni agua corriente, durante meses.
¿Cuánto tiempo creen que tardaríamos en empezar a tener problemas serios de salud? Pues en las cruzadas no tardaban nada. El agua que bebían los soldados estaba sucia, llena de todo lo que se puedan imaginar. Beber un vaso de agua era como jugar a la ruleta rusa con la salud. Un día podías beber y no pasaba nada, pero al siguiente, ese mismo sorbo de agua te podía dejar fuera de combate para siempre. Las enfermedades como la disentería, el cólera o la fiebre tifoidea eran el pan de cada día. Un soldado podía ser el guerrero más fuerte y valiente de su ejército, pero si bebía agua contaminada, en pocos días se convertía en una persona débil, incapaz de sostener su propia espada. Los ejércitos se quedaban sin hombres no solo por las batallas, sino porque una gran parte de sus soldados estaba enferma en la retaguardia, sufriendo fiebres terribles, dolores de estómago y una debilidad que los dejaba inútiles. La falta de limpieza, lo que llamamos sanidad, era un enemigo silencioso y mucho más peligroso que cualquier ejército enemigo. Podías protegerte de una flecha con un escudo, pero ¿cómo te protegías de un enemigo invisible que estaba en el agua que bebías y en la comida que comías? Los campamentos de los cruzados olían mal, muy mal. Eran un foco de infecciones. Las moscas estaban por todas partes, pasando de la basura a la comida de los soldados. Las heridas más pequeñas se infectaban con una facilidad asombrosa. Un simple corte en un dedo podía significar la muerte en una semana. No había antibióticos ni conocimientos reales sobre cómo se transmitían las enfermedades. La gente creía que las enfermedades eran un castigo de Dios o que venían del mal aire. No entendían que el verdadero problema era la falta de higiene. Así que, en lugar de hervir el agua o cavar letrinas lejos del campamento, simplemente seguían viviendo en medio de la suciedad. Para un ejército en marcha, esto era desastroso. Un ejército necesita soldados sanos para luchar. Si la mitad de tus hombres están demasiado enfermos para caminar, ¿cómo vas a ganar una batalla? Muchas veces, los ejércitos cruzados llegaban a su destino diezmados, no por el enemigo, sino por las enfermedades que habían contraído en el camino. Eran ejércitos de fantasmas, hombres que parecían fuertes por fuera, con sus armaduras y espadas, pero que por dentro estaban destrozados por la enfermedad. Y todo por algo tan simple como no tener acceso a agua limpia. Es una lección muy dura sobre la importancia de la higiene. Hoy en día damos por sentado que al abrir un grifo saldrá agua limpia, pero para esa gente un vaso de agua pura habría sido un lujo más valioso que el oro. Así que la próxima vez que piensen en la gloriosa vida de un caballero cruzado, recuerden que su día a día no era solo luchar, sino también intentar sobrevivir en un entorno donde el mayor peligro no era una espada, sino un simple vaso de agua. Era un paquete turístico con todo incluido, viaje a tierras exóticas, aventuras emocionantes y un altísimo riesgo de morir por una enfermedad terrible. Todo incluido, sí, pero sin la más mínima garantía de higiene. ¿Qué pesa más? ¿Una espada o tu propia armadura bajo un sol de 40 grados? Piénsenlo bien. Un caballero europeo en una cruzada era como un tanque andante. Llevaba una armadura de metal que cubría todo su cuerpo, un casco pesado, un escudo grande y una espada larga y contundente. En un campo de batalla en Europa, contra otros caballeros vestidos igual, esa era la mejor protección posible. Eras una fortaleza humana, casi invencible. Pero en los desiertos de Oriente Medio, esa fortaleza se convertía en una prisión, en un horno personal. Imaginen llevar puesto un traje de metal bajo un sol abrasador. A los 10 minutos ya estás sudando a mares. A la media hora sientes que te vas a desmayar. Y después de una hora estás tan agotado y deshidratado que apenas puedes levantar tu propia espada. Tu mayor ventaja, tu armadura, se ha convertido en tu peor enemigo. Y ahora imaginen que mientras están así, cocinándose a fuego lento, aparece el enemigo.
Pero no es otro tanque andante como tú. Es la caballería ligera oriental, como los turcos o los sarracenos. Estos jinetes no llevaban armaduras pesadas. Usaban protecciones de cuero ligero, ropas sueltas, un escudo pequeño y, lo más importante, un arco y un montón de flechas. Eran rápidos, muy rápidos. Su táctica no era la carga frontal, el choque brutal que tanto les gustaba a los europeos. Su plan era mucho más inteligente. Se acercaban a galope, pero se mantenían a una distancia segura, justo fuera del alcance de las espadas de los caballeros. Y desde ahí empezaban a disparar flechas. Una lluvia de flechas que caía sobre los cruzados. ¿A dónde apuntaban? A los caballos. Un caballero sin su caballo es solo un hombre lento y pesado, un blanco fácil. También apuntaban a las pequeñas rendijas de la armadura, la visera del casco, las axilas, la parte de atrás de las rodillas. Un caballero podía recibir decenas de flechas. Quizás ninguna le causara una herida mortal de inmediato, pero su caballo caía, sus movimientos se volvían torpes y la frustración empezaba a hacer mella. El caballero intentaba cargar, pero los jinetes enemigos eran como mosquitos, se dispersaban y se alejaban sin dejar de disparar. Era una guerra de desgaste. El caballero europeo estaba preparado para una pelea corta y decisiva. Un golpe fuerte y se acabó. El jinete oriental estaba preparado para una batalla larga, para cansar al enemigo, para agotarlo hasta que no pudiera más. Era una diferencia de mentalidad total. El europeo pensaba en fuerza bruta. El oriental pensaba en agilidad y estrategia. Además, las armas eran diferentes. La espada europea era larga y pesada, diseñada para dar golpes potentes capaces de romper una armadura. Pero para eso necesitabas estar cerca y tener espacio para blandirla. El sable curvo que usaban los orientales era más ligero y estaba diseñado para cortar, para hacer tajos rápidos desde el caballo. No necesitaban romper la armadura, solo herir al jinete o al caballo en las partes desprotegidas. Al final, el resultado era casi siempre el mismo. Los caballeros, agotados por el calor y el peso de su armadura, con sus caballos muertos o heridos, se convertían en blancos inmóviles. Los jinetes ligeros podían entonces acercarse y acabar con ellos con facilidad. Era como ver a un boxeador de peso pesado, lento pero muy fuerte, intentando pelear contra un artista marcial rápido y ágil que no para de moverse y lanzar golpes desde lejos. El gigante se cansa de lanzar puñetazos al aire y al final cae agotado. Los europeos estaban luchando una guerra para la que no estaban preparados, usando tácticas que no funcionaban en ese terreno ni contra ese enemigo. Seguían las reglas de su propio manual de combate, un libro que funcionaba muy bien en los bosques de Francia, pero que en el desierto era completamente inútil. Era como si estuvieran siguiendo una táctica sacada de un libro de texto que su enemigo no solo no había leído, sino que además sabía que no tenía ningún sentido. ¿Pensaban que en una cruzada solo iban a matar a los infieles? La realidad fue mucho más complicada y oscura. La idea original sonaba muy noble, un viaje para liberar los lugares sagrados del cristianismo. Los que iban se sentían héroes, soldados de Dios. Pero en el camino, esa noble idea se fue ensuciando con sangre, y no siempre era la sangre del enemigo que esperaban encontrar. Antes de llegar a Tierra Santa, algunos grupos de cruzados decidieron que no hacía falta ir tan lejos para encontrar a quienes ellos consideraban enemigos de su fe. En su propio camino a través de Europa, se encontraron con comunidades judías. Para estos cruzados, los judíos eran también infieles. Y además, muchos de ellos eran comerciantes y tenían dinero. Así que, en lugar de esperar a llegar al desierto para luchar, empezaron la masacre mucho antes, en las ciudades de Alemania y Francia. Atacaron a hombres, mujeres y niños que no tenían nada que ver con la guerra, simplemente porque eran diferentes y porque querían su dinero para financiar el viaje.
Esto ya nos da una idea de que la misión sagrada tenía un lado muy oscuro. Pero lo peor estaba por venir. Cuando los cruzados finalmente llegaron a su destino, las cosas se pusieron todavía más feas. Durante el asedio de ciudades como Jerusalén, la violencia fue extrema. Una vez que lograron entrar en la ciudad, no hicieron distinción entre soldados y civiles. Mataron a casi todos los que encontraron, musulmanes, judíos e incluso a los cristianos locales que vivían allí. Para los cruzados, si no eras un católico de Europa, eras sospechoso o directamente un enemigo. Imaginen el horror. Llevas toda tu vida viviendo en Jerusalén. Eres cristiano, y de repente llega un ejército que dice luchar en nombre de tu misma fe, pero que te trata como a un enemigo y te mata sin piedad. La lógica moral se rompió por completo. Pero el ejemplo más increíble de este caos moral es la Cuarta Cruzada. El plan original era ir a Egipto para atacar el corazón del poder musulmán. Pero por el camino, las cosas se torcieron. Los líderes de la cruzada hicieron un trato con un príncipe bizantino que quería recuperar su trono en Constantinopla. A cambio de su ayuda, les prometió mucho dinero y apoyo para su causa. El problema es que Constantinopla era la ciudad cristiana más grande y rica del mundo, la capital del Imperio Bizantino, que era cristiano ortodoxo. Es decir, creían en el mismo Dios y en Jesucristo. Pero las disputas políticas y la avaricia fueron más fuertes que la fe. Al final, los cruzados acabaron atacando y saqueando brutalmente Constantinopla, una ciudad aliada. Durante días, robaron tesoros, destruyeron obras de arte y mataron a sus hermanos de fe. Fue un acto de traición y codicia que manchó para siempre la idea de las cruzadas. Imagínense ser un simple soldado en esa cruzada. Te alistaste para luchar por Dios y de repente tu comandante te ordena que ataques la ciudad cristiana más importante del mundo. ¿Qué sentido tiene todo eso? La misión sagrada se había convertido en una simple excusa para el saqueo y la conquista. Los cruzados demostraron que eran capaces de luchar contra cualquiera si había un beneficio de por medio. No importaba si eras musulmán, judío o incluso otro cristiano. Si estabas en su camino y tenías algo que ellos querían, te convertías en el enemigo. Al final, la lista de adversarios de los cruzados era larguísima. Era como si hubieran metido en una misma botella a todos sus enemigos posibles, y también a unos cuantos amigos, y luego la hubieran agitado bien. Un cóctel de violencia y caos moral donde ya nadie sabía quién era el bueno y quién era el malo. ¿Alguna vez han visto un equipo de fútbol donde los 11 jugadores quieren ser el capitán? ¿O un grupo de trabajo donde todos quieren ser el jefe? El resultado es siempre el mismo: un desastre. Nadie se pone de acuerdo, cada uno va por su lado, y al final no se consigue nada. Pues bien, un ejército cruzado era exactamente eso, pero a una escala mucho mayor y con consecuencias mortales. No debemos imaginar el ejército de una cruzada como un ejército moderno, con un solo general al mando que da las órdenes y todos obedecen. En realidad, era una colección de muchos ejércitos pequeños. Cada rey, duque, conde o noble importante que se unía a la cruzada traía a sus propios hombres. Y claro, cada uno de ellos se consideraba un líder importante. No había una única cadena de mando. Cuando había que tomar una decisión importante, como por ejemplo, qué ciudad atacar primero o qué camino seguir, los líderes se reunían en un consejo. Y esos consejos eran un caos. Imaginen la escena: un noble francés proponiendo una carga de caballería directa porque es lo más honorable. Un líder italiano sugiriendo que es mejor asegurar primero un puerto en la costa para garantizar el comercio y los suministros. Un alemán insistiendo en que hay que esperar refuerzos. Cada uno defendía sus propios intereses, su propio prestigio y su propia idea de lo que era una buena estrategia.
Podían pasarse días discutiendo mientras el enemigo se preparaba tranquilamente. Esta falta de un líder único era una debilidad gigantesca. Un ejército necesita unidad y disciplina para funcionar. Necesita que cuando se da una orden, todos la sigan sin dudar. En los ejércitos cruzados, las órdenes eran más bien sugerencias. Si un noble no estaba de acuerdo con la decisión que se tomaba en el consejo, a veces simplemente cogía a sus hombres y se iba por su cuenta. O se negaba a participar en la batalla. Esto dividía las fuerzas y las debilitaba enormemente. Por ejemplo, en el famoso asedio de Antioquía, después de tomar la ciudad, los líderes cruzados se pasaron semanas discutiendo sobre quién debía quedarse como gobernante de la ciudad. Mientras tanto, un gran ejército enemigo se acercaba para recuperarla. Estaban a punto de ser aniquilados porque sus líderes estaban más preocupados por sus ambiciones personales que por el objetivo común. Es como si en medio de un incendio los bomberos se pusieran a discutir sobre quién se va a quedar con el camión nuevo en lugar de apagar el fuego. La rivalidad entre los diferentes grupos nacionales también era un gran problema. Los franceses no se fiaban de los alemanes, los ingleses se peleaban con los franceses, y a menudo nadie quería ayudar a los demás. Si un grupo estaba en problemas durante una batalla, a veces los otros tardaban en ayudarles, esperando quizás que se debilitaran para luego tener ellos más poder. Era un ambiente de desconfianza constante. Un ejército que no confía en sí mismo es un ejército derrotado antes de empezar a luchar. Para ganar una guerra se necesita un plan claro y que todo el mundo lo siga. Los cruzados rara vez tenían eso. Su plan solía ser avanzar y luchar con fe. Pero sin una estrategia clara ni un liderazgo fuerte, esa fe no era suficiente. Cada paso que daban era una negociación, cada decisión una pelea. Era como si a cada momento estuviera a punto de estallar una pequeña revolución interna, con un líder u otro amenazando con romper filas si no se hacía lo que él quería. ¿Quién es tu mayor enemigo en el campo de batalla? Uno pensaría que es el soldado del otro bando que intenta clavarle una espada. Pero en una cruzada, muchas veces el mayor peligro era el tipo que dormía en la tienda de al lado, tu supuesto aliado, sobre todo si acababan de conquistar una ciudad y había un gran botín que repartir. Aunque la excusa principal de las cruzadas era la religión, para muchos nobles y soldados, la verdadera motivación era mucho más terrenal. Querían hacerse ricos y poderosos. Ir a Tierra Santa era una oportunidad para conseguir tierras, títulos y, sobre todo, oro y tesoros. El problema es que cuando la codicia entra en juego, la lealtad y la hermandad desaparecen muy rápido. Imaginen la escena después de conquistar una ciudad rica. Los soldados entran y encuentran casas llenas de objetos de valor, sedas, especias, joyas y oro. La regla oficial era que todo el botín debía ser juntado y repartido de forma justa entre todos. Pero en la práctica eso casi nunca ocurría. Cada soldado intentaba esconder lo que podía para quedárselo. Y los líderes hacían lo mismo, pero a gran escala. Las discusiones sobre cómo repartir el botín eran feroces y a menudo terminaban en peleas a muerte entre los propios cruzados. Un ejército que se pelea por el dinero es un ejército que no puede luchar unido. Esta avaricia no solo causaba peleas, sino también traiciones en toda regla. Los líderes cruzados a menudo actuaban pensando únicamente en su beneficio personal, incluso si eso perjudicaba a toda la expedición. Por ejemplo, un noble podía conquistar una ciudad y en lugar de seguir avanzando con el resto del ejército hacia Jerusalén, decidía quedarse allí y fundar su propio pequeño reino. De repente, el gran ejército cruzado perdía a miles de hombres porque su líder había decidido que ya había conseguido lo que quería. Abandonaba a sus compañeros de armas a su suerte. Hubo casos aún peores. Algunos líderes cruzados llegaron a hacer tratos secretos con sus enemigos musulmanes.
Si veían que podían obtener una ventaja personal, como un territorio o una suma de dinero, no dudaban en aliarse temporalmente con aquellos contra los que supuestamente estaban luchando. Traicionaban a sus propios aliados cristianos a cambio de un beneficio personal. Es el colmo de la hipocresía, viajar miles de kilómetros para luchar por tu fe y al final acabar haciendo negocios con el enemigo a espaldas de tus amigos. Esta falta de confianza lo envenenaba todo. ¿Cómo podías fiarte del líder que luchaba a tu lado si sabías que en cualquier momento podía abandonarte o venderte si le ofrecían un buen trato? La causa común, la liberación de Jerusalén, quedaba en un segundo plano. Lo primero era el interés propio. Era una mentalidad de sálvese quien pueda y que cada uno se lleve lo que pueda. Esta codicia fue una de las principales razones por las que los estados cruzados que se fundaron en Oriente Medio fueron tan débiles y no duraron mucho tiempo. Sus líderes estaban constantemente peleándose entre ellos por el poder y el territorio, en lugar de unirse para defenderse de un enemigo que era mucho más numeroso y que a la larga acabó expulsándolos. Se llamaban entre ellos hermanos en Cristo y hablaban de su misión sagrada, pero su comportamiento era el de un grupo de lobos peleando por un trozo de carne. Sin duda, una versión muy particular de la hermandad cristiana, una especie de hermandad en Cristo, versión 2.0, actualizada con nuevas funciones para la traición y la avaricia sin límites. Pero el sufrimiento no acababa ahí. Hablemos de la comida y la bebida. No había supermercados por el camino. Comían lo que encontraban o lo que podían comprar a precios altísimos. La mayor parte del tiempo, la comida era escasa y de mala calidad. Pan duro, gachas y, con suerte, algo de carne seca. El agua era todavía un problema mayor. Bebían de ríos y charcos, aguas que a menudo estaban contaminadas. Las enfermedades como la disentería se extendían como la pólvora y mataban a más gente que las propias batallas. No había médicos, solo curanderos con remedios que a veces eran peores que la enfermedad. La higiene personal era un lujo inexistente. Miles de personas viajando juntas, sin baños, sin poder lavarse durante semanas. El resultado era un ejército debilitado, enfermo y desmoralizado, mucho antes de llegar a su destino. La imagen heroica del cruzado se desmonta pieza por pieza cuando conoces los detalles. No eran superhombres, eran personas normales sometidas a unas condiciones extremas, muy lejos de la leyenda. Así que, en lugar de gloria, lo primero que sentían era el calor de su propio horno personal. Un horno de metal, sin ventilación y con vistas al barro. ¿Y quién se apuntaría a algo así? ¿Quién querría un billete al paraíso que incluye caminar media Europa con una estufa de hierro a la espalda? Parece una locura, ¿verdad? Pues miles y miles de personas lo hicieron. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo y pensar como ellos. La vida en la Edad Media no era fácil. Para la mayoría, sobre todo para los campesinos, la vida era corta, dura y llena de sufrimiento. Trabajaban de sol a sol por un poco de comida y vivían con el miedo constante a las enfermedades, el hambre o la guerra. No tenían muchas esperanzas de que su vida mejorara. El mundo era un lugar difícil y la única luz al final del túnel era la promesa de una vida mejor después de la muerte, el paraíso. Y aquí es donde entra la Iglesia, que en aquella época tenía un poder inmenso. La gente creía ciegamente en lo que decían los curas y obispos. Entonces, un día, el Papa, la persona más importante de la Iglesia, hace un anuncio increíble. Dice que hay una misión sagrada: ir a Tierra Santa para recuperar los lugares donde vivió Jesús. Y aquí viene la parte más interesante de la oferta. A todo aquel que participe en esta misión se le perdonarán todos sus pecados. Todos. Imaginen lo que eso significaba para alguien de esa época. La gente vivía aterrorizada con la idea de ir al infierno por sus pecados.
El perdón de los pecados era como ganar la lotería espiritual. Era un billete directo al cielo, sin pasar por el purgatorio, ese lugar de espera y castigo. Era la oportunidad de limpiar su alma por completo. Para una persona pobre, cuya vida en la tierra era un infierno, la promesa de un paraíso garantizado era casi imposible de rechazar. Era su única oportunidad de escapar de un ciclo de miseria. Pero no todo era espiritual. También había razones muy terrenales. Para los caballeros, sobre todo los hijos menores que no heredaban las tierras de su padre, la cruzada era una oportunidad de conseguir su propio territorio, de hacer fortuna y de ganar fama. Se contaban historias de las riquezas de Oriente, de ciudades llenas de oro y seda. Así que muchos pensaron, puedo salvar mi alma y de paso volverme rico y poderoso. Una combinación perfecta. Y para los campesinos y la gente pobre, ir a la cruzada también significaba liberarse temporalmente de sus obligaciones con su señor feudal. Era una escapada, una aventura, la única que tendrían en su vida. Dejaban atrás una existencia monótona y sin futuro por la promesa de algo más grande. Era una mezcla de fe profunda, desesperación y ambición. La gente iba porque creía firmemente que estaba haciendo la voluntad de Dios y al mismo tiempo esperaba encontrar una vida mejor, ya fuera en la tierra o en el cielo. Al final, era una oferta difícil de rechazar. Sufres un poco ahora, pero te ganas puntos extra para la otra vida. Una especie de programa de lealtad con Dios, donde cada ampolla en el pie era un paso más cerca del cielo. ¿Y qué pasa cuando el sueño de una misión sagrada se convierte en una pesadilla de polvo y sudor? ¿Qué pasa cuando el camino al paraíso parece más bien una autopista directa al infierno? Pues eso es exactamente lo que les ocurrió a los cruzados. La mayoría partió de sus casas con el corazón lleno de fervor y heroísmo. Se imaginaban a sí mismos como los protagonistas de una gran gesta. En sus pueblos los despidieron con ceremonias, con bendiciones de los sacerdotes y con la admiración de sus vecinos. Se sentían elegidos, especiales. Pensaban en batallas gloriosas, en ciudades exóticas y en la recompensa divina. Pero esa ilusión duraba muy poco. A las pocas semanas de empezar a caminar, la dura realidad los golpeaba en la cara. El primer gran shock era la propia organización del viaje, o mejor dicho, la falta de ella. Eran ejércitos enormes, a veces de decenas de miles de personas, moviéndose lentamente por caminos que no estaban preparados para ellos. Imaginen lo que es alimentar a tanta gente. La comida que llevaban de casa se acababa enseguida. A partir de ahí, dependían de lo que pudieran comprar o encontrar. Pero los pueblos por los que pasaban no tenían comida para un ejército entero. Los precios se disparaban y pronto el dinero se acababa. El hambre se convirtió en una compañera constante de viaje. Y con el hambre llegó la desesperación. Los cruzados, que se suponía que eran soldados de Cristo, empezaron a robar en los campos y a saquear aldeas para poder comer. Los campesinos locales, que al principio podían verlos con curiosidad, pronto empezaron a verlos como una plaga de langostas. Y claro, se defendían, así que los santos peregrinos se veían envueltos en peleas y escaramuzas constantes con otros cristianos, mucho antes de ver a un solo enemigo en Tierra Santa. El segundo shock fue la distancia. En un mapa, el viaje no parece tan largo. Pero a pie, o con un caballo cansado, era una eternidad. Meses y meses de caminata, bajo el sol, la lluvia o la nieve. El cansancio era brutal. La gente caía enferma, y si no podían seguir el ritmo, se les dejaba atrás, a su suerte. Las botas se rompían, la ropa se deshacía. El entusiasmo inicial se transformó en una monotonía agotadora. Levantarse, caminar, buscar comida, dormir mal y repetir lo mismo al día siguiente. La gran misión divina se redujo a una simple lucha por la supervivencia.
Ya no pensaban en liberar Jerusalén, pensaban en encontrar un trozo de pan o un poco de agua limpia. Las bonitas canciones sobre héroes y batallas se apagaron, y en su lugar solo quedaba el sonido de los pies arrastrándose por el polvo y los quejidos de los enfermos. La gloria se había quedado muy atrás, y por delante solo había un camino largo y cruel. Así, la gran aventura se transformó en una rutina agotadora. La gloria que les prometieron se quedó en casa, y a ellos solo les llegó el polvo del camino y el sabor a sangre. Un cambio de menú bastante decepcionante, la verdad. Imagínense una oferta así. Participe en nuestra campaña especial y obtenga un descuento total en todos sus pecados. ¿Quién podría decir que no? Pues así es, más o menos, como la Iglesia vendió la idea de las cruzadas. Fue una de las campañas de marketing más exitosas de la historia. El producto que vendían era la salvación, el paraíso. Y el precio era unirse al ejército de la cruz. El principal argumento de venta, como ya hemos dicho, era el perdón de los pecados. En aquella época, la gente estaba convencida de que cada mala acción, por pequeña que fuera, dejaba una mancha en su alma, y que esas manchas había que limpiarlas, ya fuera con penitencias en vida o con un castigo terrible en el purgatorio después de morir. La idea del purgatorio era aterradora, un lugar de fuego y sufrimiento donde las almas se purificaban antes de poder entrar al cielo. Podías pasar allí cientos o miles de años. Así que cuando el Papa ofreció un atajo, una forma de saltarse todo ese sufrimiento, la gente escuchó con mucha atención. Los encargados de difundir el mensaje eran predicadores muy carismáticos que recorrían Europa dando sermones apasionados. Eran los influencers de la época. No hablaban de las dificultades del viaje, no. Hablaban de la gloria, del honor y del deber de un buen cristiano. Pintaban un cuadro muy emotivo. Los lugares sagrados donde había caminado Jesús estaban en manos de infieles. Contaban historias, a menudo exageradas, sobre cómo se maltrataba a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén. Apelaban al orgullo y a la fe de la gente. ¿Vais a permitir que esto siga así?, preguntaban a la multitud. Dios lo quiere. Se convirtió en el lema, el eslogan de la campaña. Y la gente, emocionada y conmovida, respondía a la llamada. Era una obligación religiosa, pero también una aventura que te convertía en un héroe a los ojos de Dios y de tu comunidad. Pero, como en toda buena campaña publicitaria, se ocultaba la letra pequeña. No se mencionaba el calor asfixiante del desierto, ni las enfermedades mortales que les esperaban. No se hablaba del hambre, de la sed, ni de la altísima probabilidad de morir por el camino. Se vendía el destino, no el viaje. Era como esos anuncios de viajes que te muestran una playa paradisíaca, pero no te hablan del vuelo retrasado, el hotel ruidoso o la comida mala. Además, se creó una enorme presión social. Si tu vecino se alistaba, si el señor de tu pueblo iba a la cruzada, ¿cómo te ibas a quedar tú en casa? Serías visto como un cobarde o como alguien con poca fe. Ir a la cruzada se convirtió en lo que se esperaba de un hombre valiente y devoto. La Iglesia usó todas las herramientas a su alcance: la fe, el miedo al infierno, el deseo de gloria y la presión del grupo para movilizar a miles de personas. Al final, la Iglesia demostró ser una experta en marketing. Vendieron el paraíso como el producto estrella de la temporada, con una campaña publicitaria tan buena que miles de personas compraron el billete. Lástima que no leyeran la letra pequeña del contrato. ¿Y usted? ¿Arriesgaría su vida por la promesa de un cofre lleno de oro y un pedacito de tierra propia? Suena tentador, ¿verdad? Pues para mucha gente en la Edad Media, esta era una motivación tan fuerte como la fe. No podemos olvidar que, junto a la promesa del cielo, las cruzadas también ofrecían la posibilidad de conseguir riquezas aquí, en la tierra. Y para entender por qué esto era tan atractivo, hay que saber cómo era la vida para la mayoría. Si eras un campesino,
No tenías nada. Vivías y trabajabas en la tierra de un señor, y casi todo lo que producías era para él. No tenías posibilidad de progresar, de mejorar tu vida. Nacías pobre y morías pobre. Si eras un caballero, la cosa podía no ser mucho mejor. Solo el hijo mayor heredaba el castillo, la fortaleza y las tierras. Los demás hijos, los segundones, se quedaban sin nada. Tenían que buscarse la vida, a menudo como mercenarios. De repente llegan noticias de Oriente, historias que hablan de ciudades increíbles, con mercados llenos de especias, sedas y joyas, palacios de mármol y tesoros más allá de la imaginación. Para alguien que solo conocía la pobreza de su aldea, aquello sonaba a un cuento de hadas. Y la cruzada era la oportunidad de hacer ese cuento realidad. Los líderes de la cruzada lo sabían y usaban este cebo. Prometían tierras para los que conquistaran nuevos territorios y el botín de las ciudades que tomaran. Era una llamada a la aventura y a la ambición. Para un campesino, la idea de tener su propia granja en un lugar soleado era un sueño imposible hecho realidad. Para un caballero sin herencia era la oportunidad de convertirse en un señor, de tener su propio feudo. Así que muchos se unieron a la cruzada no solo pensando en Dios, sino también en el oro. Pero, ¿cuál fue la realidad? Pues que el sueño de la riqueza se desvaneció casi tan rápido como el de la gloria. Para empezar, el viaje era carísimo. Un caballero necesitaba un caballo, una armadura, armas y dinero para mantenerse durante meses. Muchos tuvieron que vender sus pocas posesiones o endeudarse para poder partir. Los campesinos, que no tenían nada, iban aún peor preparados. Por el camino todo costaba dinero: la comida, el agua, cruzar un puente. El poco dinero que tenían se esfumaba enseguida. Y cuando por fin llegaban a Tierra Santa y conquistaban una ciudad, ¿quién se quedaba con el botín? Pues los grandes líderes, los nobles y los reyes. El soldado de a pie, el que había luchado y arriesgado su vida, con suerte recibía unas pocas monedas o algún objeto sin valor. La mayor parte del tesoro se lo repartían los de arriba. La tierra que se conquistaba también iba a parar a los nobles más importantes. El sueño de la granja propia se quedó en eso, en un sueño. La mayoría no consiguió nada. Así que el gran tesoro que muchos esperaban encontrar se convirtió, en el mejor de los casos, en un saco agujereado con un par de monedas. La mayoría volvió con lo puesto, si es que volvieron. La única riqueza que acumularon fue en kilómetros caminados y en historias tristes que contar. ¿Y ustedes qué pensaban? ¿Que los iban a recibir con los brazos abiertos y una fiesta? La realidad de los cruzados en Tierra Santa fue pero que muy distinta. Uno de los mayores problemas, y quizás el que menos se esperaba, es que los cruzados eran vistos como extraños por todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a todos. No solo por los musulmanes, que eran sus enemigos declarados, sino también por la gente que vivía allí, incluidos los cristianos locales. Piénsenlo por un momento. Unos señores de Europa que no hablaban el idioma local, que no entendían las costumbres y que llegaban con sus armaduras y sus espadas, actuando como si fueran los dueños del lugar. Para la gente de allí, estos tipos eran tan extraños como un pingüino en el desierto. Primero, vamos a hablar de los cristianos que ya vivían en esas tierras. No eran como los cristianos de Roma. Pertenecían a otras ramas del cristianismo, como la ortodoxa, la armenia o la copta. Llevaban siglos viviendo allí, a veces bajo gobierno musulmán, pero habían encontrado una manera de convivir. Tenían sus propias iglesias, sus propios sacerdotes y sus propias tradiciones. Y de repente llegan estos guerreros de Occidente diciendo que vienen a liberarlos. ¿Liberarlos de qué? Para muchos de ellos la vida no era tan mala. Tenían que pagar impuestos, sí, pero podían practicar su fe. Los cruzados, en cambio, no veían matices. Para ellos, si no seguías al Papa de Roma, eras casi un hereje.
Los miraban con desconfianza, les imponían sus propias reglas y a menudo se apoderaban de sus iglesias para poner a sus propios obispos. Imaginen que llega un pariente lejano a su casa, echa al cura de su parroquia de toda la vida y pone a un amigo suyo que ni siquiera habla su idioma. ¿Cómo se sentirían? Pues así se sentían los cristianos locales, invadidos por sus supuestos hermanos. Además, estaba el choque cultural. Los cruzados venían de una Europa fría y con unas costumbres muy diferentes. Llegaron a un lugar donde la comida, la ropa, el clima y la forma de hacer negocios eran completamente distintos. No entendían las sutilezas de la política local, las alianzas entre diferentes grupos o las reglas no escritas de la convivencia. Actuaban con la delicadeza de un elefante en una cacharrería. Eran ruidosos, a menudo arrogantes, y creían que su forma de hacer las cosas era la única correcta. Para los habitantes locales, tanto cristianos como musulmanes o judíos, que estaban acostumbrados a una sociedad mucho más mezclada y compleja, estos recién llegados eran unos brutos ignorantes. No hacían ningún esfuerzo por adaptarse. Al contrario, esperaban que todo el mundo se adaptara a ellos. Y luego, claro, estaba el tema del dinero y los recursos. Un ejército necesita comer, necesita agua, necesita caballos y necesita un lugar donde dormir. Los cruzados no traían todo eso en la maleta. ¿De dónde lo sacaban? Pues de la tierra que ocupaban. Exigían comida a los campesinos locales, ocupaban sus casas y se apoderaban de sus cosechas. No les importaba si ese campesino era cristiano o musulmán. Para ellos era simplemente una fuente de suministros. Así que, para la gente común, la llegada de los libertadores significaba pasar hambre y perder lo poco que tenían. En lugar de salvadores, los veían como una plaga de langostas con armadura. Les quitaban el pan de la boca y encima esperaban que les dieran las gracias. La violencia era su única respuesta para casi todo. Si un pueblo no les daba lo que querían, lo saqueaban. Si un líder local no se sometía, lo atacaban. No distinguían entre combatientes y civiles. Para ellos, todos los que no estaban con ellos, estaban contra ellos. Esta brutalidad constante generó un odio profundo. Los musulmanes, obviamente, los odiaban por ser invasores. Pero los cristianos locales también acabaron odiándolos por su arrogancia, su violencia y por haber destrozado el frágil equilibrio en el que vivían. Los cruzados se encontraron completamente solos, rodeados de gente que los despreciaba. Eran una pequeña isla de europeos en un mar de culturas que no entendían y que no querían entender. Se convirtieron en los otros, los extranjeros, los indeseables. Y así, la gran misión sagrada se convirtió en una simple ocupación militar llevada a cabo por un ejército de extraños en una tierra extraña. Una bienvenida turística al estilo de las cruzadas. ¿Pensaban que con tomar la ciudad ya estaba todo hecho? ¡Qué equivocados estaban! La conquista de Jerusalén, el gran objetivo de la primera cruzada, fue una victoria militar increíble, sí. Pero en el momento en que plantaron sus estandartes en las murallas, empezaron los verdaderos problemas. Imaginen que han luchado durante años para conseguir la casa de sus sueños. Finalmente la tienen, pero descubren que el tejado tiene goteras, las tuberías están rotas, no hay electricidad, y todos los vecinos los odian y quieren echarlos a pedradas. Pues algo así fue lo que les pasó a los cruzados con Jerusalén. La ciudad santa se convirtió en un espejismo. De lejos parecía el paraíso, pero de cerca era una pesadilla logística y política. El primer problema fue, ¿y ahora qué? Después de la terrible matanza que hicieron al conquistar la ciudad, Jerusalén quedó casi vacía. Mataron a miles de musulmanes y judíos, y muchos otros huyeron para salvar la vida. Una ciudad no es solo un montón de piedras y casas, necesita gente. ¿Quién iba a trabajar en los talleres? ¿Quién iba a cultivar los campos de los alrededores? ¿Quién iba a llevar el mercado?
Los cruzados eran soldados, no panaderos ni comerciantes. De repente se encontraron con una ciudad fantasma que tenían que defender y administrar. Intentaron atraer a cristianos de Europa para que se mudaran allí, pero ¿quién en su sano juicio quería dejar su hogar para irse a vivir a un lugar peligroso, rodeado de enemigos y a miles de kilómetros de distancia? Poblar la ciudad fue un dolor de cabeza constante. Luego estaba la defensa. Conquistar Jerusalén fue difícil, pero mantenerla era casi imposible. El nuevo reino de Jerusalén era como una pequeña isla en medio de un océano hostil. Estaba rodeado por todos lados por territorios musulmanes cuyos líderes soñaban con recuperar la ciudad sagrada. Esto significaba que había que estar en estado de alerta permanente. Hacían falta soldados para vigilar las murallas, patrullar los caminos y defender las fronteras. Hacían falta castillos para controlar el territorio. Y todo eso costaba muchísimo dinero. Dinero para pagar a los soldados, para comprar armas, para reparar las fortificaciones. El reino vivía en una guerra constante o en una tregua muy frágil. Cualquier día podía llegar un nuevo ejército enemigo a las puertas. Era una vida de tensión y miedo continuos. Además, los propios cruzados no se ponían de acuerdo. Una vez conseguido el objetivo principal, empezaron las peleas internas. ¿Quién iba a ser el rey de Jerusalén? Los nobles más poderosos, que habían liderado la cruzada, se peleaban entre ellos por el poder y las tierras. Cada uno quería su trozo del pastel. Se crearon facciones, hubo traiciones y conspiraciones. En lugar de unirse para defender lo que habían conquistado, a menudo gastaban más energía luchando entre ellos que contra el enemigo común. Esta división interna los debilitó enormemente. Era como si el equipo que acaba de ganar la final del campeonato se dedicara a pegarse puñetazos en el vestuario en lugar de celebrarlo. Y por último, estaba la decepción. Los soldados que habían sobrevivido al viaje y a las batallas esperaban encontrar una recompensa divina, un lugar santo y puro. En cambio, encontraron una ciudad llena de problemas terrenales, política, impuestos, enfermedades y la amenaza constante de la guerra. La Jerusalén celestial que les habían prometido en los sermones no existía. Lo que tenían era una ciudad real, con problemas reales y muy sucia. Para muchos, la realidad fue un golpe muy duro. Habían sacrificado todo por un sueño, y al despertar se dieron cuenta de que el sueño era mucho más complicado y menos bonito de lo que imaginaban. La victoria se sentía hueca. Habían ganado el premio gordo, pero ahora no sabían qué hacer con él, y mantenerlo les costaba más de lo que valía. Una victoria con intereses muy altos, una especie de victoria a crédito. ¿Se imaginan intentar cuidar el jardín de su casa viviendo en otro país? Podrían pedirle a un vecino que lo riegue de vez en cuando, pero ¿y si alguien quiere robarle las flores o construir algo en su terreno? No podrían hacer nada. Pues esa era exactamente la situación de los cruzados en Tierra Santa, pero a una escala mucho mayor. Conquistar castillos y ciudades es una cosa, pero mantenerlos bajo control a miles de kilómetros de casa es una historia completamente diferente. La principal razón por la que los estados cruzados acabaron desapareciendo fue simple. Era logísticamente imposible mantenerlos a largo plazo. El problema número uno era la distancia. Europa estaba lejísimos. Un viaje en barco, si todo iba bien, podía durar semanas o incluso meses. Por tierra era todavía más largo y peligroso. Esto significa que si los reinos cruzados necesitaban ayuda, los refuerzos tardarían una eternidad en llegar. Imaginen que su castillo está siendo atacado. Envían un mensajero a Francia o a Inglaterra pidiendo ayuda. El mensajero tarda meses en llegar. Luego, el rey o el noble de turno tiene que reunir un ejército, conseguir barcos y dinero. Para cuando esa ayuda llegaba a Tierra Santa, si es que llegaba, lo más probable es que el castillo ya hubiera caído
y sus defensores estuvieran muertos. Estaban solos, en la práctica. No podían contar con una ayuda rápida y eficaz desde casa. El segundo problema era la falta de gente. Nunca hubo suficientes europeos en Tierra Santa para controlar de verdad el territorio. Eran una minoría muy pequeña gobernando sobre una población local mucho más grande, que en su mayoría era musulmana o de otras ramas cristianas. Podían controlar las ciudades y los castillos principales, pero el campo era otra historia. No tenían suficientes soldados para patrullar todos los caminos, ni suficientes colonos para trabajar todas las tierras. Eran como un puñado de vigilantes intentando controlar un centro comercial gigante. Podían estar en la entrada principal, pero no podían ver lo que pasaba en todas las tiendas y pasillos. Esta falta de personal los hacía increíblemente vulnerables. Un ataque sorpresa o una revuelta local podían ponerlos en serios aprietos. Luego está la geografía y el entorno. Estaban rodeados. No tenían fronteras seguras con países amigos. Al norte, al sur y al este, todo era territorio enemigo. Cualquier punto de su pequeño reino podía ser atacado en cualquier momento. No había un lugar seguro donde relajarse. Además, el clima y las enfermedades eran un enemigo silencioso, pero mortal. Los europeos, acostumbrados a climas más fríos, sufrían mucho con el calor del desierto. Las enfermedades locales, para las que no tenían defensas, causaban estragos. Muchos más cruzados murieron de disentería o de fiebres que en combate. El propio entorno estaba en su contra. Y, por supuesto, la logística de abastecimiento era una pesadilla. Un ejército necesita un flujo constante de armas, armaduras, caballos y, sobre todo, comida. Gran parte de estos suministros tenían que venir de Europa por mar. Esto dependía de las ciudades portuarias italianas, como Venecia o Génova, que cobraban una fortuna por el transporte. Si los barcos se hundían en una tormenta o eran atacados por piratas, los suministros no llegaban. Si los enemigos conquistaban una ciudad portuaria clave, cortaban la principal línea de vida de los reinos cruzados. Dependían totalmente de una cadena de suministro larguísima y muy frágil. Era como intentar beber agua con una pajita de 1 kilómetro de largo que además tiene agujeros. Al final, los líderes musulmanes, como Saladino, se dieron cuenta de que no necesitaban ganar todas las batallas. Solo tenían que esperar. El tiempo jugaba a su favor. Los cruzados estaban lejos de casa, eran pocos y sus recursos eran limitados. Los musulmanes, en cambio, estaban en su propio terreno, eran muchos más y podían reponer sus pérdidas mucho más fácilmente. Fue una guerra de desgaste que los cruzados no podían ganar. Tarde o temprano, el castillo de naipes que habían construido tenía que derrumbarse. Eran problemas de envío, pero a escala medieval. ¿Buscaban la vida eterna? Pues encontraron un sufrimiento que parecía no tener fin. La propaganda que animaba a los hombres a ir a las cruzadas era muy poderosa. Les prometían el perdón de todos sus pecados, un lugar asegurado en el paraíso si morían en combate y la oportunidad de ser parte de algo grande y sagrado. Era una oferta muy tentadora, sobre todo para gente pobre o para caballeros sin tierras que no tenían mucho que perder. Pero el resultado real, el que no salía en los folletos, fue una historia de horror, codicia y una cantidad de sufrimiento humano que cuesta imaginar. La promesa de salvación del alma se convirtió en la cruda realidad de la pérdida sin sentido. Pensemos en el soldado común, un campesino o un artesano que dejaba a su familia, vendía lo poco que tenía y se embarcaba en un viaje larguísimo y lleno de peligros. La mayoría no tenía ni idea de a dónde iba ni a qué se enfrentaba. Muchos morían por el camino, de hambre, de sed o de enfermedades, antes siquiera de ver a un solo enemigo. Los que llegaban se encontraban con una violencia brutal. Las batallas eran carnicerías terribles y los asedios eran aún peores, con meses de hambre y desesperación.
Y si sobrevivían a todo eso, ¿qué ganaban? Nada. No recibían tierras ni riquezas. La gloria era para los grandes señores. Para el soldado de a pie, la única recompensa probable era una muerte horrible lejos de casa, o, si tenía suerte, un viaje de vuelta lleno de cicatrices físicas y mentales. Su sacrificio no les sirvió para nada en este mundo. Y la supuesta santidad de la misión se manchó muy rápido. La codicia se convirtió en el motor principal para muchos. La Cuarta Cruzada es el ejemplo perfecto. En lugar de ir a Jerusalén a luchar contra los musulmanes, los cruzados atacaron y saquearon Constantinopla, la ciudad cristiana más grande y rica del mundo. ¿Por qué? Por dinero. Los venecianos, que les proporcionaban los barcos, querían cobrar sus deudas y eliminar a un rival comercial. Así que convencieron a los líderes cruzados para que atacaran a sus hermanos de fe. Fue un acto de cinismo y avaricia pura y dura. Robaron tesoros, quemaron iglesias y mataron a otros cristianos. ¿Dónde estaba la misión sagrada en todo eso? Se había perdido por completo, reemplazada por el deseo de oro y poder. La violencia no se limitó a los campos de batalla. Las masacres de civiles fueron una constante. Cuando los cruzados tomaron Jerusalén, mataron a casi todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños, sin importar su religión. En Europa, antes de partir, algunos grupos de cruzados se dedicaron a masacrar comunidades judías por el camino. La idea de matar por Dios se convirtió en una excusa para dar rienda suelta a los instintos más bajos. El fanatismo religioso borró cualquier límite moral. La cruz que llevaban en sus escudos, un símbolo de amor y sacrificio, se convirtió en un emblema de terror para millones de personas. Al final de todo, ¿cuál fue el resultado neto? Después de 200 años de guerras, cientos de miles de muertos en ambos bandos y un sufrimiento incalculable, todo lo que se había conquistado se perdió. Jerusalén volvió a manos musulmanas y los reinos cruzados desaparecieron del mapa. No se consiguió ningún objetivo duradero. Lo único que quedó fue un legado de odio y desconfianza entre el cristianismo y el islam que ha durado siglos. Las cruzadas no salvaron almas, destruyeron vidas, no trajeron la paz, sembraron un conflicto que aún hoy tiene consecuencias. Para la inmensa mayoría de los que participaron, la aventura de su vida fue en realidad el final de su vida, o el comienzo de una miseria sin fin. Fue como apuntarse a un sorteo para ganar el cielo y recibir, en cambio, una maldición de regalo por haber participado. ¿Qué le llevas de recuerdo a tu familia? ¿Una enfermedad exótica? Para los pocos afortunados, o quizás desafortunados, que sobrevivían a las cruzadas, el final de la guerra no significaba el final de sus problemas. El viaje de vuelta a casa era tan peligroso como el de ida, y lo que les esperaba allí, a menudo, era la decepción y el olvido. La imagen del héroe que vuelve cubierto de gloria es bonita en las películas, pero la realidad para el cruzado medio era volver pobre, enfermo, y descubrir que el mundo había seguido adelante sin él. Primero, había que sobrevivir al viaje de regreso. Muchos de los que habían logrado no morir en batalla o por enfermedad perecían en el camino a casa. Los barcos podían naufragar en tormentas, ser atacados por piratas o simplemente llenarse de enfermedades por las malas condiciones. Los que volvían por tierra se enfrentaban a bandidos, a la falta de comida y a territorios hostiles. Volver a casa era una última prueba de supervivencia, y muchos no la superaban. Imaginen haber pasado años luchando en el desierto para acabar ahogado en el Mediterráneo a pocos días de ver su hogar. Los que sí lograban llegar, a menudo volvían en un estado lamentable. Muchos estaban mutilados, les faltaba un brazo, una pierna o un ojo. Otros volvían con enfermedades crónicas que habían cogido en Oriente, fiebres, problemas estomacales o enfermedades de la piel que los acompañarían el resto de sus vidas.
y no solo las cicatrices físicas. Hoy hablaríamos de estrés postraumático. Habían visto y hecho cosas horribles. Las pesadillas, la ansiedad y la incapacidad para volver a una vida normal debieron ser comunes. Pero en aquella época nadie entendía eso. Simplemente los veían como hombres rotos o amargados. Además, volvían con los bolsillos vacíos. Para ir a la cruzada, muchos campesinos habían vendido sus tierras o sus herramientas. Los caballeros habían empeñado sus posesiones. Iban con la esperanza de conseguir riquezas, pero la mayoría no encontró ningún botín. Volvían más pobres de lo que se fueron, y al llegar a su pueblo descubrían que su tierra ahora pertenecía a otro, o que su familia había tenido que venderlo todo para sobrevivir en su ausencia. De repente, el veterano de guerra se convertía en un mendigo en su propia casa, sin trabajo y sin futuro. El mundo que habían dejado atrás ya no era el mismo. Años, a veces décadas, habían pasado. Su esposa, creyéndolo muerto, podía haberse vuelto a casar. Sus hijos, que eran pequeños cuando se fue, ahora eran adultos que apenas lo reconocían. Sus amigos habían muerto o habían hecho sus vidas. Él era un fantasma del pasado, un extraño en su propio pueblo. La gente al principio quizás escuchaba sus historias con interés, pero pronto se cansaban. Sus relatos de batallas y lugares lejanos no ayudaban a arar el campo ni a pagar las deudas. El héroe de ayer se convertía en la carga de hoy. Nadie quería tener cerca a un recordatorio andante de una guerra lejana y costosa. La bienvenida se enfriaba rápido y el veterano se encontraba solo y olvidado. Su gran sacrificio por la fe no le servía de nada en la dura realidad del día a día. Le prometieron la gloria eterna, pero lo que encontró fue la indiferencia terrenal. Una cálida bienvenida en casa, o lo que quedaba de ella. ¿Y usted ha comprado ya su billete al paraíso sin opción de vuelta? Piénselo un momento. Hoy en día, cuando compramos un billete de avión o de tren, siempre miramos si se puede cambiar la fecha o si nos devuelven el dinero en caso de no poder viajar. Es lo normal, ¿verdad? Queremos tener una seguridad, una salida por si las cosas no van como esperamos. Pues bien, hace mucho tiempo, a miles de personas les ofrecieron un viaje muy especial, un viaje a la Tierra Santa, y el billete que les vendieron era solo de ida. La promesa era increíblemente atractiva, sobre todo para la gente sencilla de aquella época. Imagínese a un campesino que trabaja la tierra de sol a sol. Su vida es dura, monótona, llena de dificultades. Apenas tiene para comer, las enfermedades son comunes y la esperanza de una vida mejor es casi nula. Un día llega a su pueblo un predicador, un hombre que habla con mucha fuerza y convicción en nombre de la iglesia. Y le dice algo que le cambia la cara. Le dice: «Deja tu arado, deja tu casa, vente con nosotros a luchar por Dios. Si vas a la Tierra Santa a liberar los lugares sagrados, todos tus pecados serán perdonados. Todos, no importa lo que hayas hecho en tu vida, quedarás limpio como un recién nacido». Pero la oferta no terminaba ahí, porque venía con una garantía aún mejor. «Y si mueres en el camino o en la batalla», continuaba el predicador, «no te preocupes, porque irás directamente al paraíso, sin pasar por el purgatorio, sin juicios, sin esperas. Tendrás un sitio asegurado en el cielo, junto a Dios». Para una persona cuya vida en la tierra era un infierno, esta promesa era como ganarse la lotería. Era la mejor oferta que jamás había escuchado. Un paraíso eterno a cambio de un viaje peligroso. Muchos pensaron que valía la pena el riesgo, así que vendieron lo poco que tenían: un par de animales, un trozo de tierra. Se despidieron de sus familias, prometiendo volver ricos y cubiertos de gloria, o encontrarse con ellos en la otra vida. Pero aquí es donde la realidad se separaba de la promesa. El viaje no era como un paseo por el campo, era un camino larguísimo y lleno de peligros.
Piense en caminar miles de kilómetros, desde Francia o Alemania hasta el desierto de Medio Oriente. No había hoteles, ni restaurantes, ni agua embotellada. Tenían que caminar bajo un sol abrasador, con armaduras pesadas si eran caballeros, o con ropas sencillas y gastadas si eran gente común. El agua que encontraban a menudo estaba sucia y traía enfermedades. La comida se acababa pronto. Muchos empezaron a morir de hambre, de sed, de agotamiento. Otros caían enfermos por fiebres o infecciones que hoy curaríamos con una simple pastilla. También había ataques de bandidos o de poblaciones locales que no querían que un ejército extranjero pasara por sus tierras. La gente moría por decenas, por cientos, cada día. La imagen que nos han vendido de los cruzados es la de ejércitos organizados y brillantes. La realidad para la mayoría fue una caravana de gente desesperada, hambrienta y enferma, que avanzaba a duras penas. De cada 10 personas que salían de su pueblo con el sueño de ver Jerusalén, quizás 8 o 9 nunca llegaban. Sus cuerpos quedaban en el camino, enterrados en tumbas sin nombre, o, peor aún, abandonados en medio de la nada. Nunca vieron la Tierra Santa. Nunca lucharon en una gran batalla. Simplemente se consumieron en el viaje. Su billete al paraíso fue, en realidad, una sentencia de muerte. La gran promesa de una vida eterna gloriosa se convirtió en un final triste y solitario, muy lejos de casa. Así que, cuando pensamos en los cruzados, no solo debemos imaginar a los reyes y a los grandes caballeros. Debemos pensar en esa inmensa mayoría de gente anónima que se lo creyó todo. Compraron una idea, una esperanza. Les ofrecieron una especie de paquete turístico espiritual con todo incluido. Perdón de los pecados y acceso VIP al cielo. Pero la agencia de viajes, por así decirlo, no les explicó las condiciones del viaje. No les hablaron de la disentería, de la insolación, del hambre. Al final, para la mayoría, la santa peregrinación fue una trampa mortal, una irónica escapada póstuma, cuyo único destino seguro era una tumba anónima a miles de kilómetros de su hogar. ¿Sabe cuál es la mejor herencia que se puede recibir? Algunos dirán que es una casa grande, otros una buena cantidad de dinero en el banco. Pero si le preguntamos a la familia de un cruzado que se fue a Tierra Santa, la respuesta sería muy diferente. Para ellos, la herencia más valiosa que dejó su padre, su esposo o su hijo fue una montaña de deudas y un dolor que duró generaciones. Piénselo de esta manera. Hoy en día, si alguien decide emprender un negocio muy arriesgado, como ir a buscar oro a una montaña lejana, necesita dinero para empezar. Necesita comprar herramientas, comida, pagar el transporte. Si no tiene ahorros, pide un préstamo al banco o vende su coche o su casa. Promete a su familia que volverá rico y que todo habrá valido la pena. Ahora, imaginemos a un caballero de la Edad Media. No es un gran señor, sino un noble con un pequeño castillo y unas pocas tierras. Oye la llamada a la cruzada y se siente obligado a ir, por su fe y por su honor. Pero ir a la guerra era carísimo. Necesitaba una armadura buena, que costaba una fortuna. Un caballo de guerra fuerte, que valía más que una casa. Armas, un escudo y dinero para pagar a un escudero que le ayudara. Y además necesitaba dinero para comer durante un viaje que podía durar años. ¿De dónde sacaba todo ese dinero? Pues hacía lo mismo que la persona que se va a buscar oro, vendía o empeñaba sus bienes. Ponía sus tierras como garantía para un préstamo, vendía sus cosechas por adelantado. A veces vendía hasta los muebles del castillo. Se iba con la promesa de que en Tierra Santa conquistaría nuevas tierras, conseguiría un gran botín y volvería para pagarlo todo y ser aún más rico. Pero, ¿qué pasaba si no volvía? ¿O si volvía herido, sin nada de dinero? La familia que se quedaba atrás era la que sufría las consecuencias. La esposa y los hijos veían cómo los prestamistas venían a reclamar lo que era suyo.
Perdían las tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones. De un día para otro, pasaban de ser nobles a ser pobres. Tenían que abandonar su hogar y buscarse la vida como podían. La herencia que recibían los hijos no era un castillo, sino el aviso de desahucio. No era oro, sino las facturas sin pagar. Pero la herencia no era solo económica. También había un vacío emocional inmenso. El padre se iba y durante años no sabían nada de él. ¿Estaría vivo? ¿Estaría bien? La incertidumbre era una tortura constante. Los niños crecían sin su padre. La esposa tenía que hacerse cargo de todo, sola, en un mundo muy difícil para una mujer. Y si el cruzado tenía la suerte de volver, a menudo no era el mismo hombre que se fue. Podía volver mutilado, con una pierna o un brazo menos, incapaz de volver a trabajar la tierra o de luchar. Pero peor aún eran las heridas que no se veían, las heridas del alma. Volvían traumatizados por el horror de la guerra, por las cosas que habían visto y hecho. Se convertían en hombres silenciosos, amargados, que ya no sabían cómo conectar con su familia. El héroe que se fue a luchar por Dios volvía convertido en un extraño. Los hijos, que habían idealizado a su padre como un valiente caballero, se encontraban con un hombre roto. Esa era la verdadera herencia, una familia rota, una pobreza repentina y una tristeza que se contagiaba de padres a hijos. Las grandes promesas de riqueza y gloria se desvanecían en el aire. Los únicos que se enriquecían eran los grandes líderes, los reyes y los comerciantes que financiaban las expediciones. Para el soldado de a pie, para el pequeño caballero, la aventura era una ruina. Así que, la próxima vez que piense en herencias, recuerde esto. El mejor legado no es el dinero, sino la estabilidad, el amor y la presencia de la familia. Los hijos de los cruzados no recibieron nada de eso. Recibieron un legado al estilo medieval. La ausencia de su padre, las deudas de su aventura y el peso de un sueño roto que arruinó sus vidas para siempre. ¿Qué queda en la historia al final de todo? Si pensamos en los grandes imperios, como el romano, pensamos en acueductos, en carreteras, en leyes que todavía hoy nos influyen. Dejaron algo que perduró. Ahora, si pensamos en las cruzadas, ¿qué quedó de ellas? Si somos honestos, la respuesta es simple. Polvo y cadáveres. Mucho polvo y muchísimos cadáveres. La idea que se vendió en su momento era que iban a construir algo grande. Iban a recuperar la Tierra Santa para los cristianos, a establecer reinos cristianos en Oriente, a crear una nueva era de fe y prosperidad. Sonaba muy bien sobre el papel, pero la realidad fue justo la contraria. Las cruzadas destruyeron mucho más de lo que jamás llegaron a construir. Pensemos primero en la destrucción física. Un ejército cruzado en marcha era como una plaga de langostas. Estaba formado por miles de personas, y toda esa gente necesitaba comer. Al pasar por los campos de Europa, arrasaban con las cosechas de los campesinos locales. Daba igual que esos campesinos fueran también cristianos. El hambre no entiende de religión. Se llevaban el ganado, vaciaban los graneros. Los pueblos que estaban en su camino sufrían robos, violencia y destrucción. Y eso solo era el viaje. Cuando llegaban a su destino, en Oriente Medio, la destrucción era aún peor. Ciudades que habían sido centros de cultura y comercio durante siglos, como Constantinopla o Jerusalén, fueron saqueadas de forma brutal. Sus habitantes, ya fueran musulmanes, judíos o incluso cristianos de otras ramas, fueron masacrados sin piedad. Quemaron bibliotecas, destruyeron edificios, robaron tesoros. Es como si hoy en día un grupo decidiera que una ciudad no le gusta y en lugar de dialogar, entrara a la fuerza, rompiera todo y se llevara lo de valor. Sería una barbaridad, ¿verdad? Pues eso fue lo que pasó, a gran escala. Pero la destrucción más profunda no fue la de los edificios, sino la de la confianza entre las personas.
Antes de las cruzadas, cristianos, musulmanes y judíos convivían en muchas ciudades de Oriente. Hacían negocios, compartían conocimientos, vivían como vecinos. Había tensiones, claro, como en todas partes, pero había una cierta convivencia. Las cruzadas lo destrozaron todo. Crearon un río de sangre y de odio que separó a estas comunidades durante siglos. Sembraron una desconfianza que, en algunos lugares, todavía se siente hoy. Entonces, ¿qué construyeron a cambio? Fundaron algunos pequeños reinos en la costa, como el reino de Jerusalén. Pero estos reinos eran muy débiles. Eran como castillos de arena construidos en la orilla del mar. Estaban rodeados de enemigos, dependían constantemente de la ayuda que llegaba de Europa, y al final la marea acabó por llevárselos. Duraron un tiempo, pero no echaron raíces. No crearon una cultura nueva y próspera. Fueron pequeños puestos militares que acabaron desapareciendo. Para la persona de a pie, para el simple campesino de Francia o para el artesano de Siria, las cruzadas no trajeron nada bueno. Para el europeo, significaron impuestos más altos para financiar las guerras, la pérdida de sus hijos o maridos, y la ruina de sus campos al paso de los ejércitos. Para el habitante de Oriente, significaron la llegada de invasores extranjeros que trajeron muerte y destrucción a su hogar. Para ambos, fue un auténtico infierno en la tierra. Al final, todo ese esfuerzo, toda esa sangre derramada, ¿para qué sirvió? Los lugares santos acabaron de nuevo bajo control musulmán. Los reinos cristianos desaparecieron. El comercio se resintió durante mucho tiempo. Lo único que quedó fue un recuerdo amargo y un montón de ruinas. Fueron santos sacrificios, como los llamaban, pero dedicados a una causa que, vista con perspectiva, no le sirvió de nada a la gente común. Solo trajo dolor y destrucción. La historia, al final, barrió el polvo sobre las tumbas y siguió adelante, dejando atrás el eco de una guerra terrible y sin sentido. ¿Quién ganó al final las cruzadas? Si esto fuera un partido de fútbol o un concurso, al final siempre hay un ganador y un perdedor. En las guerras pasa lo mismo. Y en la historia de las cruzadas, aunque parezca complicado, los ganadores y los perdedores están muy claros. Y aquí va un pequeño adelanto. Los campesinos y los soldados de a pie no estaban en el equipo ganador. Para entenderlo, imaginemos que las cruzadas son una gran empresa que se pone en marcha. Hay diferentes tipos de accionistas o inversores. Están los directivos, los gerentes y los simples trabajadores. Veamos quién se llevó los beneficios. En la cima de la pirámide estaban el Papa y la alta jerarquía de la Iglesia. Para ellos, las cruzadas fueron un negocio redondo. Primero, porque aumentaron su poder de una forma increíble. El Papa demostró que podía movilizar a reyes y a ejércitos de toda Europa. Se convirtió en la figura más poderosa del continente, por encima de los propios reyes. Era como el director general de toda la cristiandad. Además, la Iglesia recaudó muchísimo dinero. Se crearon impuestos especiales para financiar las cruzadas. La gente donaba tierras y dinero para la causa, con la esperanza de ganarse el cielo. Ese dinero y ese poder consolidaron a la Iglesia como una institución inmensamente rica e influyente. Así que, para la alta dirección, fue un éxito total. Justo por debajo estaban los reyes y los grandes nobles. Para muchos de ellos, las cruzadas también fueron una jugada maestra. ¿Por qué? Porque les permitieron solucionar varios problemas a la vez. Por un lado, se deshacían de nobles menores que eran muy ambiciosos y problemáticos, caballeros que causaban problemas en sus tierras, que luchaban entre sí. La solución era sencilla: id a luchar a Tierra Santa. Era una forma de exportar la violencia y la inestabilidad. Era como si un jefe de oficina enviara a sus empleados más conflictivos a una sucursal en el lugar más lejano del mundo. Por otro lado, los reyes que participaban ganaban prestigio.
y si la cosa salía bien, podían conseguir nuevas rutas comerciales o nuevos territorios. Así que para ellos, los gerentes, el riesgo valía la pena. Y luego estaban los trabajadores, los simples caballeros, los artesanos, los campesinos, toda esa masa de gente que formaba el grueso del ejército. ¿Qué ganaron ellos? Nada, absolutamente nada. Ellos fueron los que pusieron el capital más importante, su propia vida. Vendieron sus casas, dejaron a sus familias y fueron a luchar movidos por la fe o por la promesa de una vida mejor. Pero la realidad es que fueron utilizados. Eran las piezas del tablero de ajedrez, los peones que se sacrifican para que el rey y la reina ganen la partida. La gran mayoría murió en el camino o en batalla. Los pocos que sobrevivieron y volvieron lo hicieron pobres y a menudo heridos. Las tierras y las riquezas que se conquistaban se las repartían los grandes señores. Al soldado raso no le tocaba nada. Es el clásico engaño que hemos visto muchas veces en la historia. Se le pide a la gente común que haga un gran sacrificio en nombre de una causa noble: la patria, la fe, la libertad. Se les promete que su esfuerzo será recompensado. Pero al final, los beneficios se los quedan los que ya estaban arriba. Es como si el dueño de una fábrica les dice a sus obreros que trabajen el doble, sin cobrar horas extra, prometiendo que si la empresa va bien, todos serán ricos. Los obreros se esfuerzan, la empresa gana muchísimo dinero, y el dueño se compra un yate nuevo, mientras a los trabajadores les da una palmadita en la espalda y les dice: «Buen trabajo». El gran engaño de las cruzadas fue exactamente ese. Se usó la fe sincera de miles de personas como combustible para una maquinaria de poder y ambición. Al final, los únicos que recibieron los santos bonus fueron los miembros de la élite. Para el resto, solo hubo sacrificio, dolor y muerte. El pueblo llano pagó la cuenta de una fiesta a la que no estaba invitado. ¿Vale la pena hacer una gran hazaña si al final nadie la recordará? Imaginemos una escena. Estamos en medio de un desierto inmenso. Solo hay arena y rocas, y el sol golpea con fuerza. El viento sopla, levantando un poco de polvo. En medio de la nada hay una cruz de madera, tosca, hecha con 2 ramas atadas. No hay nombre, no hay flores, no hay nada más. Solo esa cruz solitaria. Debajo de ella yace un hombre que hizo un viaje de miles de kilómetros, que dejó todo lo que conocía y amaba por una promesa de gloria y salvación. Y ahora yace aquí, solo, olvidado. Para ese hombre, ¿qué fue la cruzada? Para nosotros, que lo vemos en los libros de historia, puede parecer una aventura épica, un acto de valor. Pero para él, para el cruzado de a pie, lo más probable es que fuera una catástrofe personal de principio a fin. Pensemos en quién era ese hombre. Quizás se llamaba Jean y era de un pequeño pueblo de Francia. Tenía 20 años. Su vida no era fácil, pero era suya. Conocía los campos que rodeaban su aldea, conocía a sus vecinos. Quizás estaba enamorado de una chica y soñaba con casarse, tener hijos y hacerse cargo de la pequeña granja de su padre. Un día llegó la noticia de la cruzada. Oyó hablar de la gloria, del perdón de los pecados, de las riquezas que se podían conseguir en tierras lejanas. Era una oportunidad única para escapar de una vida de pobreza y anonimato. Se despidió de su familia, quizás con lágrimas en los ojos, pero con el corazón lleno de esperanza, y se puso en marcha. Al principio, todo era nuevo y emocionante. Formaba parte de algo grande. Pero pronto, la emoción se convirtió en agotamiento. Días y días de caminata, con hambre, con sed. Vio a compañeros caer enfermos y morir a su lado. Vio la violencia, la crueldad de la guerra. Sintió el miedo antes de la batalla, un miedo tan intenso que te paraliza. Quizás luchó con valentía, o quizás simplemente luchó por sobrevivir, por ver un día más.
Pero la gloria que le prometieron no aparecía por ninguna parte. Solo había sangre, sudor y polvo. No pensaba en grandes ideales ni en estrategias militares. Pensaba en el pan que comió ayer, en un trago de agua fresca, en la cara de su madre. Anhelaba la seguridad de su hogar, esa vida sencilla de la que había querido escapar. Un día, una flecha, una enfermedad o simplemente el agotamiento acabaron con él. Murió en esa tierra extraña, lejos de todo lo que conocía. Sus compañeros, si es que le quedaba alguno, lo enterraron deprisa y siguieron su camino. Clavaron esa cruz de madera y se fueron. Su nombre, Jean, se perdió para siempre. Su historia se borró. ¿Fue un héroe? A ojos de los líderes que lo enviaron, era solo un número, una pieza reemplazable. Para su familia, fue una ausencia dolorosa, un hijo que nunca volvió. Y para él mismo, su gran aventura fue un error fatal. Un viaje que le costó todo y no le dio nada. Es como ese joven que invierte todos los ahorros de su familia en un negocio que promete hacerlo millonario de la noche a la mañana. Viaja a un país lejano, pero el negocio es una estafa. Lo pierde todo. Acaba solo, sin dinero, sin poder volver a casa, atrapado en una vida que no quería. Desde fuera, alguien podría decir, ¡qué aventura! Pero para él es una tragedia. Para el cruzado común, la historia fue muy parecida. La gloria era un espejismo en el desierto. Lo único real era la dureza del camino y la soledad de la muerte. Esa cruz solitaria en la arena es el símbolo perfecto del final de su viaje. No hay estatuas, no hay poemas épicos sobre él. Solo silencio. La gran promesa de fama eterna se convirtió en lo contrario, el olvido total. En lugar de gloria, lo único que quedó de él fue ceniza y polvo.